personajes bíblicos que más me gusta hablar es de José, el hijo de Jacob. Hay muchos otros de los que también me gusta hablar, pero yo creo que él es uno de los que más he aprendido. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo es nuestra referencia máxima, pero hablando de estos otros personajes, Jacob también he aprendido mucho de él, de el rey David, del apóstol Pedro, Elías, en fin. Pero hoy quiero hablar acerca de José, el hijo de Jacob, y quiero enfocarme en una característica de él. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir nuevamente una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios, y en esta oportunidad enfocándome, como ya les mencionaba, en José, el hijo de Jacob. ¿Cuál es la característica que quiero mencionar de él? Su visión, la visión que él tenía o la visión que Dios le había dado. No me refiero a los ojos literalmente, sino a esa visión espiritual, es decir, ver más allá de las circunstancias que estaba atravesando. Y es que este hombre realmente pudo comprender que todo lo que había padecido había sido un plan de Dios, había sido parte de los propósitos de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, recordemos la historia, les hago un recuento breve, que este José era uno de los hijos más pequeños de Jacob, que él había tenido con Raquel, su mujer, la mujer que él amaba, por la que él había trabajado 14 años. Y entonces nace este José y era, como decimos el día de hoy, el consentido de papá. Jacob lo procuraba, le puso un vestido de colores, en fin, tenía cierta inclinación hacia José, y eso sus hermanos lo notaban y les disgustaba, y en algún momento que tuvieron la oportunidad vendieron a José a un pueblo que se conoce como los ismaelitas, y ellos iban a Egipto a comerciar, eran comerciantes, y entre lo que vendían pues eran esclavos, y José fue uno de ellos. Lo vendieron a casa de un hombre llamado Potifar, que trabajaba también para Faraón en Egipto, y entonces José se ganó la confianza de este hombre siendo esclavo, y este hombre lo puso a cargo de toda su casa. Pero un día la mujer de este hombre lo difamó, dijo que había querido abusar de ella, y entonces José es echado a la cárcel. Estando en la cárcel también llegó a ser un hombre importante ahí, era prácticamente también el jefe de la cárcel, donde conoce a dos personas, un copero y un panadero, y en algún momento estos hombres tienen un par de sueños, un sueño cada uno, y entonces José les interpreta qué es lo que cada sueño significa. Uno significaba que iban a restaurarlo a su puesto, estoy hablando del copero, y el otro, el panadero, pues iba a ser llevado a la horca, y se cumple ese significado o esa interpretación que José le dio a los sueños de estos varones. Estando ya restituido el copero en palacio con Faraón, Faraón tiene un par de sueños que no sabe nadie cómo interpretarlos, ni aun los sabios de Egipto, ni los magos, ni ninguno de ellos. Y entonces el copero se acuerda de José y le habla de él a Faraón, y entonces Faraón manda a traer a José, y José le da la interpretación, le habla de esos 7 años de escasez que va a haber sobre toda la tierra, y después, primero 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Y entonces le dice, bueno, en estos primeros 7 años de abundancia debemos de almacenar todo lo que se pueda para poder sobrevivir en los siguientes 7 años de escasez. Dice, busca a alguien que pueda hacer esta tarea. Y Faraón le dice, ¿quién mejor que tú, que tienes este favor o este conocimiento de parte de tu Dios? Y entonces José llega a ser el segundo en todo Egipto. El primero obviamente era Faraón, y él era como Faraón para el pueblo de Egipto. Y en algún momento, ya pasados algunos 3 años más o menos del hambre que había en la tierra, sus hermanos van a Egipto para comprar víveres, y entonces José los reconoce, ve que son sus hermanos, y después de un par de entrevistas con ellos, él no se descubre, no les dice quién es, sino hasta la segunda o tercera entrevista que tiene con ellos, les dice, yo soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron a Egipto. Pero les dice algo, no les pese el haberme vendido aquí, dice, porque para preservación de vida me envió Dios delante de ustedes. Y les dice, es más, estoy parafraseando un poco, pero les dice, es más, ni siquiera fueron ustedes los que me enviaron aquí, fue Dios quien me envió a este lugar.
Por eso es que menciono que José tenía una visión muy clara de los propósitos de Dios, y entonces su visión no era corta de quedarse mirando las circunstancias, sino que él veía más allá. Él veía los propósitos de Dios, los planes que Dios tenía. Él estaba bien seguro que aunque literalmente sus hermanos fueron quienes los vendieron, detrás de todo eso estaba Dios planeando todo eso. ¿Para qué? Para que pudiera José meterse hasta las entrañas de Egipto, estar en el seno de Egipto, de esa nación poderosa, y entonces poder traer a su familia para que pudieran sobrevivir ante el hambre que se avecinaba durante 7 años. Y entonces José tenía esa visión. José sabía que eso que estaba viviendo iba a tener un peso muy largo, es decir, un peso eterno incluso, porque a raíz de que se salvan los hijos de Jacob, es decir, los hermanos de José, de la tribu de Judá, a la larga vendría el rey David, y en más a largo plazo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué habría pasado si esta situación no se hubiera dado? Bueno, podemos pensar que Dios habría ideado alguna otra manera de salvar a su pueblo, de resguardarlo, pero Él quiso usar a José, Él quiso usar a este joven para llevarlo a Egipto, ahí ser preparado primero como esclavo, después en la cárcel, y después llegó a ser el segundo a cargo de Egipto. Pero insisto, a mí lo que me llama mucho la atención, enfocándome en este detalle, es que José tenía una visión muy clara de lo que Dios quería. Él no digo que tal vez no se desanimó, no digo que nunca estuvo triste, no puedo decir que no tuvo enojo contra sus hermanos. Yo creo que sí, yo creo que en algún momento quizás se enojó, quizás dijo: Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Dónde están los sueños que yo había tenido donde yo iba a ser alguien importante? Quizá fue parte de las oraciones de José, o quizá siempre fue un chico humilde, manso, que se sometía a la voluntad de Dios. Realmente no lo podemos saber, pero lo que es una realidad es que José sabía que todo lo que él había vivido había sido porque Dios así lo había permitido, con un propósito, que él llegara a ser, insisto, uno de los grandes jefes de Egipto, para poder traer a su familia y entonces que sobrevivieran a esa hambre tan terrible que había sobre la tierra. Así que, mis amigos y hermanos, quiero hacer pues de esta reflexión algo que nosotros también podamos incorporar a nuestra vida, esa visión. ¿A qué me refiero? A que es cierto que las circunstancias son a priori, es decir, es lo que está más cerca, pero veamos los propósitos eternos, aquello que para nosotros está un poco más allá, es decir, no solo las circunstancias que están cercanas, sino qué es lo que Dios quiere sacar de esas circunstancias, qué es lo que Dios quiere que salga, qué es lo que Dios quiere que aprendamos, qué es lo que Dios quiere fortalecer en nuestra vida a través de esas circunstancias. Yo creo que José, si lo pudiéramos decir así, estuvo practicando o se estuvo entrenando primero como esclavo hasta que llegó a ser jefe de la casa de Potifar. Entonces tenía gente a su cargo, él iba, venía, organizaba las cosas. Después en la cárcel pues también tuvo que tratar con las personas de ahí, organizarlos, ver que todo saliera bien, y cuando llegó a ser el jefe en Egipto, o el segundo al mando, como les decía, él ya estaba preparado, él había practicado durante muchos años cómo organizar, cómo mandar, cómo hacer las cosas, y sobre todo tratando pues con gente del propio Egipto. Así que, mis amigos y hermanos, quiero que nosotros también tengamos esa visión que tenía José, que no nos quedemos mirando fijamente las circunstancias, sino que veamos más allá, qué es lo que Dios tiene preparado más adelante para nosotros, como dice también la palabra de nuestro Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es decir, en Él tenemos que tener puestos los ojos y no en las circunstancias. No es que no importen, no es que las echemos de ver, no es que nos mentalicemos a no duele, no siento feo, no pasa nada. No, sí hay cosas que pasan, sí hay cosas que duelen, pero mi visión no debe estar puesta en las circunstancias, sino en el Señor Jesús, en lo que Él tiene más adelante para nosotros. Así que, mis amigos y hermanos, les dejo con esta breve reflexión de José, que también en nuestra vida podamos tener esa visión, no quedarnos mirando a corto plazo, sino a largo plazo, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida más adelante. Cuídense mucho, nos saludamos nuevamente en un audio, estén muy bien, que tengan salud todos sus familiares, que Dios los bendiga, reciban un muy fuerte abrazo, en nombre de Jesús. Amén.